Bien, permítanme. Vamos a compartir pantalla. Ok. Perfecto. ¿Dónde estamos? Ok, confírmeme si es que están viendo mi pantalla, jóvenes. Sí. Ok, les voy a... A ver, jóvenes. Ojalá que sí me estén escuchando claramente. Tengo ciertos problemas técnicos con mi máquina, pero será solamente problema de esta semana, ¿no? Ya la próxima semana estaremos 100% con audio y todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar o vamos más bien a empezar. Por favor, jóvenes, no olviden de registrar su asistencia, me olvidé. Registren la asistencia, por favor. Ok. Bien, denme un segundo, me traigo un poquito de agua. Espérenme un ratito. Ok, jóvenes, muchas gracias por esperarme. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿ok? Y vamos a comenzar dentro del contexto de cómo nosotros vamos a formular un modelo, ¿cierto? De clasificación, básicamente, ¿no? O podría ser también un modelo de regresión. Recuerden ustedes que en algún momento yo les había hablado qué es la clasificación y qué es la regresión. Por favor, tengan muy presente esto. Jóvenes, ¿recuerdan qué es clasificación y qué es regresión? Jovencitos.
Parece que no me escuchan, o mi computadora se dañó, o ya no hay nadie en clases. Estamos, Jóvenes, profe. hable serio, pero contesten. Contéstenme. Está bien, jóvenes. Nuevamente, a ver, jóvenes, tranquilos. Si es que no se acuerdan lo que es clasificación y lo que es regresión, díganme, no me acuerdo, y pueden decirme, ¿sabe qué? Repítanos un poquito de eso, y yo sé que repitiéndoles algo ustedes se van a acordar, pero si se quedan callados, no sé qué hacer. O sea, recuerden que no estamos en una clase presencial en donde yo pueda verles a ustedes la expresión, ¿no? Facial al menos, y claro, ustedes saben muy bien que el cerebro es el mejor aproximador y podría clasificar como si saben o no saben, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo nuevamente les pregunto, ¿no? ¿Recuerdan, jóvenes, a qué me refería cuando hacíamos clasificación o regresión? No, Inge. No, Eso es diferente, chicos, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, ahora yo voy a explicarles nuevamente un poquito de qué es clasificación y qué es regresión. Y claro, tengan mucha precaución y estén atentos con esto porque aquí hay preguntas de examen, especialmente cuando yo hable y diga cuáles son las funciones que se utilizan para ajustar los pesos en clasificación y cuáles son las funciones que yo utilice para ajustar los pesos en regresión, ¿no? Bien, vamos a hacer esto. Déjenme, vamos a añadirnos un nuevo slide, ¿sí? Una nueva pizarrita. Perfecto. Vamos a ponernos esta pizarra al inicio. Listo. A ver, entonces, bien, ¿qué es clasificación y qué es regresión? Para esto nosotros vamos a tener un plano, digamos que vamos a tener un plano euclidiano de 2 dimensiones, ¿ok? En donde de alguna manera yo voy a tener una variable que es x1 y una variable que es x2, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación, recuerden que nosotros podríamos decir, y ahí van a empezar a recordarse, que nosotros vamos a clasificar por medio de características, ¿cierto? ¿A qué se refiere una agrupación de valores y otra agrupación de valores? Y cada uno de estos debidamente etiquetados, ¿sí? Supongamos que, jóvenes, yo voy a etiquetar todo lo que esté acá arriba con 1 y todo lo que esté acá abajo con -1. ¿Ok? Entonces, digamos que todo lo que está con 1 van a ser X, ¿ok? Y todo lo que esté con -1 o todos los vectores que estén con -1 o los datos que estén con -1 van a ser estrellas, ¿ok? Entonces, claro, ¿qué es la clasificación? Precisamente la clasificación es encontrar una frontera de decisión, ¿ok? En la que nos clasifique de mejor manera la clase 1 y la clase -1, ¿ok? Entonces, claro, en este sentido, nosotros podríamos decir que mi frontera de decisión es esta que está aquí. ¿Ok? Y esa es mi frontera de decisión, ese es mi clasificador. ¿Ok? Si nosotros, pues de alguna manera, decimos qué clasificador es este, podríamos decir que es un perceptrón, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es un perceptrón? Un perceptrón, si es que hablamos de un espacio euclidiano de 2 dimensiones, podríamos decir que efectivamente es un clasificador lineal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que nosotros tenemos un problema multidimensional, ¿no? Con D dimensiones, en el que ya no vamos a tener solamente X1, X2, ya podemos tener X3, X4, X5, N dimensional o D dimensional, ¿no es cierto? La frontera de decisión efectivamente ya no va a ser solamente una línea recta,
¿sí? Esta frontera de decisión va a ser un hiperplano, ¿ok? Eso es una frontera de decisión. Sí, jóvenes, sí se ubican en lo que, a lo que yo llamo hiperplano. Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge. Me están forzando a hacer que prendan las cámaras, ¿no? A ver, repito nuevamente, sí se ubican a lo que yo me refiero cuando digo es que es un hiperplano. No es. Ok. A ver, espérenme un segundo. A ver, préstenme. Ok. A ver. ¿Logran evidenciarme en la cámara? No, Inge. No, Inge. No, Inge. No, Inge. Negro, la pantalla. Está completamente negro, ¿no? Bueno, chicos. Problemas técnicos hacen que no se pueda mostrar la cámara. Y ahí se complica un poco. Hubiese sido más fácil explicarle qué es un hiperplano viendo la imagen, pero no se puede evidenciar con la cámara, entonces ya no es, vamos a intentar hacerlo de manera gráfica, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un plano, vamos a trabajar en un espacio euclidiano de 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, supongamos que yo para esto tengo un plano de esta naturaleza. Espérenme un segundo. Ok, a ver, confírmenme si es que si están viendo al menos lo que estoy rayando. Sí, sí, sí se ve eso. Sí. Ok, Sí, ya. Hagamos cuenta de que esto es un cuaderno que está enfrente de la mirada de ustedes. Es un cuaderno, ¿no? Un cuaderno es un plano. ¿De acuerdo? Es un plano. Ahora, a mitad de ese cuaderno nosotros montamos otro cuaderno. ¿Ok? A mitad de ese cuaderno nosotros montamos otro cuaderno. ¿De acuerdo? Ese otro cuaderno está parado a la mitad, está perpendicular a la mitad del cuaderno azul, el cuaderno rojo. ¿Ok? Entonces, si ustedes logran identificar aquí, vamos a tener un hiperplano en un espacio euclidiano de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque supongamos que todo lo que está debajo del cuaderno azul tenemos una clase. ¿Ok? Tenemos una clase y esta es la clase 1. ¿Ok? Del lado derecho del cuaderno azul, entre el cuaderno azul y el cuaderno rojo, nosotros podemos tener otra clase, ¿no? De este lado de aquí, ¿ok? De este lado de aquí, nosotros podemos tener la clase, yo qué sé, la clase 2, ¿ok? Y del lado izquierdo, atentos, ¿no? Del lado izquierdo del cuaderno, nosotros podemos tener la otra clase, que sería una clase, ¿ok? Una clase 3. ¿Ok? Eso es un hiperplano. ¿Está claro, chicos? Sí, que sería como cuando tenemos más dimensiones para una clase, ¿no es cierto? Que se pueden clasificar no solo en Exactamente. 2 clases.
Exactamente, joven, así mismo es, así mismo es. Ya no tenemos, lo que estamos viendo al lado izquierdo es un espacio euclidiano de 2 dimensiones, ¿cierto? En donde tenemos la clase 1 y la clase -1. Y claro, ahí tenemos nuestro clasificador que vendría a ser una línea recta, ¿verdad? Y del lado derecho, lo que estamos teniendo es un espacio euclidiano tridimensional en donde, claro, nuestro clasificador ya no es una recta, es un hiperplano. Sí, entonces, claro, este hiperplano ahora mismo puede estar representado, como les digo, ¿no? Con 2 cuadernos. Un cuaderno que va a estar ubicado de manera horizontal y el otro perpendicular a ese. ¿De acuerdo? Entonces, lo que esté abajo de ese cuaderno va a ser una clase, en este caso la clase azul, la clase 1. Del lado derecho vamos a tener la clase amarilla, que será la clase 2, y del lado izquierdo, pues tenemos la otra clase, que será la clase 3. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, ahí tenemos un espacio euclidiano tridimensional en donde literalmente ya no puede ser una recta, sino es un hiperplano, o 2 hiperplanos en este caso, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ok, ahora bien, atentos con esto que les dije, ¿no? Esto es clasificación, ¿no? ¿En qué se caracteriza o cuál es la diferencia de hacer clasificación con regresión? Generalmente, cuando nosotros hablamos de clasificación es cuando hablamos de variables categóricas, de etiquetas categóricas, ¿sí? Y atentos, ¿no? La función de ajuste de pesos generalmente es la entropía cruzada, ¿ok? Para ajustar los pesos de un algoritmo, ¿sí? De un algoritmo de clasificación, nosotros lo que utilizamos es la entropía cruzada, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué es regresión? ¿A qué llamamos nosotros regresión, jóvenes? A ver, vamos a borrar esto de aquí. Ok, y vamos a hacer el mismo proceso. Ok, ¿qué es regresión? En regresión, nosotros vamos a estar teniendo un montón de puntos y cada punto, atentos, ¿no? Cada punto de aquellos que está ahí es una observación. Cada X que nosotros estamos teniendo en clasificación es una observación, ¿sí? Una observación en 2 dimensiones, con características en X1 y con características en X2. En el mismo sentido, nosotros vamos a tener puntos, ¿no? Una cantidad de puntos, ¿ok? ¿Listo? Y claro, sobre estos puntos, de alguna manera lo que nosotros vamos a hacer es definir una función, ¿ok? Que aproxime de mejor manera esta cantidad de puntos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, claro, nosotros podríamos decir, esto es un regresor, ¿ok? O definir otro regresor que podría decir, este de aquí me aproxima de mejor manera, ¿ok? Y esos son regresores lineales, ¿ok? Pero también podríamos tener regresores no lineales, ¿ok? Entonces un regresor no lineal podría efectivamente ser algo así, ¿ok? ¿Cuál de esos regresores es el que mejor aproxima a toda esa dispersión de puntos que estamos teniendo en el plano? ¿Ok? Pero como les dije, ¿no? Esos son regresores lineales y un regresor no lineal, ¿ok? ¿Para qué nos sirve esto, no? Por ejemplo, para poder hacer una predicción. Cuando nosotros intentamos hacer una predicción con regresión, cuando todos estos puntos de dispersión de ahí, por ejemplo, es el clima, ¿no? Nosotros queremos predecir cuál será el clima el día de mañana en función de esta variable, ¿no? X1 y de esta variable X2. ¿Cuál es el clima? ¿Ok? ¿Cuál puede ser el clima el día de mañana? Claro, pero aquí solo tengo 2 variables, ¿no? Para predecir el clima necesitaríamos tener un montón de variables y cada puntito de estos que está marcado aquí debería ser un clima en una fecha dada
¿ok? Dependiendo de esta variable, ¿ok? Y esta variable de acá, ¿ok? Entonces, claro, si yo tengo ya esta función, le doy nuevas variables a esta función y esta de aquí me podría predecir cuál sería el clima que yo voy a obtener en función de las variables dadas, ¿cierto? Y esa es una regresión. El uno es clasificación y el otro es regresión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la función de ajuste de pesos para un regresor? ¿Sí? La función de ajuste de pesos para un regresor es la función de mínimos cuadrados. ¿Ok? Nosotros ajustamos los pesos de un regresor mediante los mínimos cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Pregunto, ¿ya se acordaron nuevamente a qué me refiero o a qué hacíamos referencia o relación cuando hablábamos de clasificación y de regresión? Sí, Inge, Sí, ya quedó más Inge. claro. Ok, sabía que se iban a acordar. Era cuestión solamente de traerles a colación nuevamente. Pero bien, ahora, esto de aquí está dado, ¿por qué? Porque de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es ya entrar en cierta parte de la materia que nos corresponde al día de hoy. Y esto se refiere a que nosotros vamos a conseguir o vamos a construir, más bien dicho, un modelo, ¿no? Un modelo de clasificación, ¿ok? Y claro, este modelo de clasificación, jóvenes, es un modelo propuesto, ¿sí? Es un modelo genérico más que otra cosa. Es un modelo genérico que de alguna manera nosotros habíamos propuesto en un artículo que se publicó hace aproximadamente unos 2 años, que se lo trabajó en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Politécnica Nacional, ¿no? Ahí trabajamos en esto y propusimos un modelo genérico de clasificación para Machine Learning. Y claro, ¿por qué se hizo esa propuesta? Porque de alguna manera, jóvenes, mediante la revisión exhaustiva de la literatura científica, nos pudimos dar cuenta de que muchos autores o muchos científicos de datos trabajan con módulos como la adquisición de datos, otros con los datos pasan directamente a la clasificación, otras personas, si es que tienen datasets muy grandes, con muchas dimensiones, lo que hacen es extracción de características y algunos hacen selección de características también. Y bueno, claro, si es que y hay algunos autores que cuando trabajan especialmente con señales adquiridas por medio de sensores, estos sensores de alguna manera le meten ruido a la señal, ¿no? Y claro, lo que se tiene que hacer de alguna manera es generar un filtro sobre el que se puede limpiar o intentar limpiar la señal para no tener ese ruido, ¿no? Ahora, claro, si es que se estuviese trabajando con datos de señales. También el preprocesamiento puede ser generado con datos, yo que sé, con datos categóricos o con variables, yo que sé, con datos Spooler que puedan ser generados, ¿no? Entonces, claro, en la investigación se logró identificar que la utilización secuencial de estos módulos hace que el algoritmo aumente la chance de que pueda tener un mejor valor de clasificación. Sí, el valor de clasificación realmente aumente y se pueda tener un performance súper alto del modelo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces bien, en el modelo que nosotros estamos trabajando, fíjense bien en algo, nosotros tenemos 5 módulos, un módulo de adquisición de datos, un módulo de preprocesamiento,
un módulo de extracción de características y un módulo de clasificación y uno de postprocesamiento. Recién en el módulo de clasificación, jóvenes, recién imaginen ustedes que en el módulo de clasificación es en donde nosotros vamos a utilizar los algoritmos o mencionaremos los algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning que utilizaremos, ¿de acuerdo? Sin embargo, de aquellos jóvenes, el módulo de adquisición de datos que nosotros vamos a trabajar siempre estará orientado a un módulo o a un proceso en donde nosotros trabajemos con supervised learning, ¿no? O más bien aprendizaje supervisado, que es en donde estamos teniendo un dataset del tipo X sub I, Y sub I, o X hasta X sub N y Y sub N, ¿no? Entendiéndose que estos son los pares ordenados, ¿ok? X sub I, Y sub I son pares ordenados, ¿ok? En donde el X corresponde a un vector de características y el Y corresponde a la etiqueta, ¿ok? La etiqueta verdadera en la que pues efectivamente nosotros podríamos tener un clasificador binario en donde la etiqueta podría ser -1, 1, ¿sí? O la etiqueta podría ser 0, 1, 2 o hasta D o hasta M, ¿no? Entendiéndose que M podrían ser la cantidad de clases que podríamos nosotros predefinir para la clasificación, ¿no? Y ahí estaríamos en un escenario en donde nosotros tendremos un clasificador multiclase, ¿no? Cuando es un clasificador binario, por ejemplo, nosotros queremos predecir, asumamos que nosotros estamos trabajando en un escenario en donde tenemos un ambiente financiero, ¿ok? Y queremos predecir o queremos clasificar a las personas si es que son clientes que sí pueden ser sujetos a un crédito y clientes que no pueden ser sujetos a un crédito, ¿no es cierto? Entonces, claro, las categorías o las etiquetas categóricas podrían ser -1 para los clientes que no son sujetos de crédito y +1 para los clientes que sí son sujetos de crédito, ¿cierto? Entonces, ese es un clasificador binario. Podríamos también tener clasificadores multiclase, ¿no? En el que nosotros podríamos clasificar, por ejemplo, los números desde el 0 al 9, ¿no? Entendiéndose que cada clase debería ser un número, el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente hasta el 9 deberían ser una clase, ¿ok? Entonces ahí tendríamos un clasificador multiclase. Ahora, claro, el tema de la adquisición de datos para nuestro proceso estará dado básicamente por la extracción de características o más bien la extracción de datos que tengamos ya en nuestro data warehouse o en nuestro gran almacén de datos, ¿no? Para esto nosotros podríamos proponer, por ejemplo, un protocolo de adquisición de datos, ¿no? ¿Qué tipos de datos vamos a querer? Y lógicamente para esto, pues, ustedes ya empezaron ese trabajo en el que debieron haber decidido o definido ya cuáles son las clases que de alguna manera ustedes necesitan definir o predecir, ¿cierto? Entonces, claro, ese es nuestro modelo de adquisición de datos. Nosotros podríamos llegar hasta el punto en el que vamos a formar un gran dataset. Ok, este gran dataset evidentemente va a estar formado porque cada línea, ¿no? O cada fila, si cabe el término decirlo, de este dataset o base de datos que podríamos conocer, estaría formado por una observación, ¿cierto? Y las columnas de este dataset, nosotros las denominaremos predictores, ¿ok? O variables. ¿Ok? O dimensiones, ¿sí? Cualquiera de esas palabras son sinónimos que nosotros podemos tomar en cuenta para este dataset que estamos ahora mismo haciendo referencia, ¿ok?
Ahora, claro, una vez que ya tenemos este dataset formado o adquirido, pasamos a un siguiente módulo en donde nosotros hablamos de un preprocesamiento. Ok, ahora bien, todos jóvenes, todos estos módulos de los que estamos haciendo referencia aquí, son módulos que de una u otra manera utilizan diferentes técnicas, ¿no? Diferentes técnicas para llevar a cabo su cometido. Por ejemplo, en el caso del preprocesamiento, asumiendo que en su dataset de alguna manera ustedes tienen variables categóricas en donde ustedes puedan decir, no, que tienen clientes que son clientes regulares o que son clientes frecuentes, ¿no? Asumiendo que vamos a tener vamos a medir la frecuencia de asistencia de un cliente a un supermercado, ¿no? Entonces puede ser que sean clientes regulares, clientes frecuentes o clientes que están de paso, ¿no? Que solo han ido una vez y se acabó. O sea, son clientes de paso al supermercado. ¿Ok? Evidentemente, en el dataset nosotros no podemos tener variables categóricas. En el dataset nosotros siempre debemos tener variables numéricas. ¿Ok? Variables numéricas. Y claro, si tenemos este tipo de datos, lo que nosotros debemos hacer es que simplemente esas variables categóricas nosotros tendríamos que enumerarlas o pasarlas hacer que valgan un cierto número de manera categórica, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos hacer esto como que fuese una escala de Likert, ¿no? Y claro, por tener tres categorías, podría ser una escala de Likert 3, ¿ok? Podría también ser una escala Likert 5, en donde ustedes puedan medir como que un cliente haya sido muy malo, un cliente que sea malo, un cliente que sea ni bueno ni malo, un cliente que sea bueno y un cliente que sea muy bueno, ¿no? Entonces, claro, ahí ustedes pueden ver o darse cuenta de que tienen 5 categorías y podrían asumir que sea un Likert 5, ¿de acuerdo? Pero en este caso tenemos, para el ejemplo, tenemos 3 categorías y voy a asumir que voy a tener un Likert 3. ¿Ok? En donde que el cliente regular va a valer 5, el cliente frecuente va a valer 10 y el cliente que está de paso va a valer 1. Entonces, claro, esto de aquí en el dataset, en vez o en lugar de que esté regular, frecuente o de paso, en las celdas, ¿no? ¿Qué va a estar? 5, 10 o 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahora más adelante que efectivamente lo que un algoritmo de aprendizaje hace es generar operaciones aritméticas, ¿ok? Genera operaciones aritméticas y la generación de esas operaciones aritméticas hace que de alguna manera esto se pueda decir que el algoritmo ha aprendido, ¿ok? El ajuste, literalmente el ajuste de pesos nos va a permitir decir que el algoritmo ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que nuestro dataset va a tener, nuestro dataset puede tener valores o datos de carácter numérico, datos de carácter categórico llevados a números, ¿ok? Y por ahí a alguien se le puede haber ocurrido meter también una imagen o intentar clasificar también imágenes, ¿no? Y claro, el procesamiento digital de imágenes es otro mundo, ¿no? En el que también nosotros podríamos, de cierta manera, inmiscuirnos, ¿no? Y básicamente podríamos inmiscuirnos para dar una pequeña o ligera explicación de qué es lo que corresponde a una imagen o qué es una imagen llevado al punto de procesamiento digital de una imagen. Sí, porque, claro, recuerden ustedes que lo que literalmente la inteligencia artificial intenta llevar a cabo es emular el proceso cognitivo
del proceso cognitivo biológico de las personas a que sea un proceso cognitivo mecánico o automático de las máquinas, ¿no es cierto? Entonces, claro, para un ser humano poder identificar una imagen que contenga un gato y una imagen que contenga un perro, pues es sencillo. ¿Sí? Sin embargo, eso para una máquina es completamente difícil, ¿no es cierto? Y claro, ¿cómo se procesa esas imágenes? Esas imágenes vendrían a estar dadas, por ejemplo, ¿no? Imaginen ustedes que tienen este dataset. Ok, imaginen ustedes que tienen este dataset. Sí, y en este dataset, nosotros, a este dataset que le estamos tratando aquí, nos supongamos que este es el dataset. Ok, este dataset de aquí va a tener en esta columna va a tener números, aquí va a tener características y por aquí va a tener una imagen. Y una imagen, jóvenes, una imagen es una matriz. ¿Ok? Una imagen es una matriz, donde ¿qué? Esa matriz, en cada espacio de esa matriz, lo que va a tener, jóvenes, es los valores de intensidad con los que las variables, o más bien con los que la onda electromagnética haya excitado el sensor o el sensor de fotodiodos de la cámara. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a mostrar esto para que no quede ambigua la explicación, sino que de alguna manera esto quede claro. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, para mí, podría venir a constituirse como una imagen. ¿Ok? Entonces, una imagen es un vector, es una matriz. Ahora, claro, si es que es una imagen en color, ¿ok? Una imagen en color, lo que yo voy a tener es definitivamente tres matrices, ¿ok? Entonces voy a tener una hipermatriz. Una matriz en el espectro azul, una matriz en el espectro verde y una matriz en el espectro rojo. Entendiéndose que cada espectro es, o más bien dicho, cada espectro está relacionado a la longitud de onda con la que la onda electromagnética está vibrando, ¿no? Y claro, nosotros tenemos un amplio espectro de longitudes de onda, ¿no? Pero efectivamente solamente el espectro en el que la luz es visible va a estar entre los 400 y los 700 nanómetros, ¿ok? Es decir que solamente y de aquí para acá nosotros tenemos los infrarred, ¿ok? Y de aquí para acá nosotros tenemos, por ejemplo, los rayos X o los rayos gamma, ¿ok? Y solamente en esta partecita es en donde se centra nuestra visión, ¿sí? De todo este espectro así de inmensamente grande, solo aquí es donde nosotros podemos ver, ¿ok? Y esto está entre los 400 y los 500 nanómetros, vemos el color azul, entre los 500 y 600 nanómetros vemos el color verde, y entre los 600 y 700 nanómetros vemos el color rojo. ¿Ok? Y claro, la mezcla de todos estos, supongamos que tenemos ondas electromagnéticas que están funcionando entre los 680 nanómetros. Sí, la longitud de onda está entre 680 nanómetros, entre 475 nanómetros. Eso hace que se mezclen los colores y nosotros podamos ver efectivamente esa sensación luminosa, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema, jóvenes? El problema de esto no es solamente eso, ¿no? Eso realmente es un problema trivial sobre el que nosotros podemos lidiar. El problema que se genera cuando nosotros trabajamos con visión por computadora es que, claro, esta imagen que está aquí en el espectro
o que tiene más bien dicho 3 matrices en este espectro entre 400 y 700 nanómetros, sí, es extremadamente grande, porque supongamos que esta imagen tiene, no sé, 700 filas, ok, 700 filas por, yo qué sé, 800 columnas. Es una imagen de 700 por 800. Y claro, como es en color, va a tener 3 matrices, ok, y esto de aquí literalmente es la dimensión de esa imagen. Entonces, imaginen ustedes 700 por 800 y por 3, la dimensionalidad de esa matriz, de ese dataset va a ser inmensamente grande. Y claro, nuevamente repito, ¿no? Recuerden que estamos trabajando en un escenario de Machine Learning. Y cuando trabajamos en un escenario de Machine Learning, nosotros estamos en un escenario en el que podríamos caer fácilmente en un overfitting, ¿no es cierto? O en un sobreajuste del modelo. Y ustedes saben o recordarán cuáles son las repercusiones de tener un modelo sobreajustado, ¿no? Un modelo sobreajustado literalmente no aprende nada. Un modelo sobreajustado solamente memoriza, ¿cierto? Un modelo sobreajustado solamente memoriza sus datos de entrenamiento, pero no ha aprendido nada. Ok, entonces, en este punto, pues en este sentido, esto es un proceso muy, muy complejo. Ahora, claro, esto de aquí estamos hablando de que podríamos estar en un plano de preprocesamiento. Ahora, claro, pues para hacer un preprocesamiento de esta imagen y asumiendo que a un proceso computacional, lo que le interesa es definir las características de esa imagen para poder, lógicamente, predecir si es que es una u otra imagen, ¿cierto? Podríamos tomar ciertas acciones o tener ciertas técnicas. Una de las técnicas es que esta imagen podría ser llevada a escala de grises, en donde ya no vamos a tener las 3 colores, sino solamente una sola matriz, ¿ok? Una sola matriz de 700 por 800, ¿ok? Y tendríamos la misma imagen, pero en escala de grises, ¿ok? Y claro, más aún todavía, 700 por 800 todavía es un montón, ¿no es cierto? Es un montón, no, de características o predictores. En este sentido, pues nosotros podríamos tomar la opción de reducir la imagen, comprimir la imagen o hacerle más pequeña, evidentemente sin perder el corazón de la imagen, el núcleo de esa imagen, de qué es lo que se trata. Y yo que sé, podríamos hacer que tengamos una imagen, yo que sé, de unos 70 por 80, ¿no? Y claro, esto seguiría siendo grande, ¿no? Porque 70 por 80 todavía estaríamos hablando de 560 dimensiones, ¿no? Pero de todos modos es mucho más manejable a tener 560,000 dimensiones, ¿no es cierto? O 56,000 dimensiones, ¿ok? Entonces, claro, esto de aquí nosotros llevaremos a un punto en el que estaremos hablando de que estamos haciendo o generando un preprocesamiento de una imagen, ¿ok? O asumamos también de que, yo que sé, a esta imagen podríamos nosotros implementarle filtros, ¿no? Filtros de pasa altos, filtros pasa bajos, filtros pasa banda. Entonces, en un procesamiento de imágenes, cuando se implementan filtros de pasabajos, generalmente se dejan ver las partes tenues o las partes homogéneas de una imagen. Y cuando se implementan filtros de pasa altos, normalmente lo que se muestra en una imagen son los cambios bruscos entre una parte homogénea y un borde de alguna otra imagen. Entonces, claro, esas características pueden estar tomadas en cuenta para poder ingresarle a nuestra imagen como un clasificador, ¿ok? Entonces, bien, estas imágenes tomadas de estos preprocesamientos también podrían estar tomados en cuenta en nuestro dataset. Suponiendo que alguien quiera ponerle también imágenes al dataset, ¿no? Es necesario que ustedes conozcan que este procesamiento también podría llevarse a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta aquí? Sí, jefe. Ok.
Adicional a eso, pues, nosotros podremos ver que podríamos trabajar en un siguiente módulo que se denomina un módulo de extracción de características, ¿no? En el mismo sentido, por estudios del estado del arte, ahora mismo se conoce que siempre es mejor en un modelo de clasificación o reconocimiento trabajar con un proceso de extracción de características, a trabajar con todas las dimensiones o predictores que tenga las dimensiones o predictores que tenga un modelo, ¿no? Siempre es mejor realizar una extracción de características o una selección de las características. ¿Ok? Y claro, permítanme ver si es que, espérenme, voy a mostrarles esto. Ok. Ok. Fíjense lo que voy a mostrarles ahora mismo, ¿no? Es un proceso pequeñito de un procesamiento de imágenes, ¿no? Como les dije, esto es fuera del ámbito del estudio que ustedes están haciendo, sin embargo, es necesario que ustedes lo vean si el caso amerita de que ustedes hayan añadido imágenes a su dataset, ¿sí? Y aquí les quiero mostrar esto. Fíjense, aquí tienen una imagen original, la imagen original que está cargada. Y si yo le digo que me muestre eh, el tamaño de esa imagen, ¿sí? Fíjense, me dice que es 965 por 800 y por 3. Entonces, claro, si ustedes tienen esto, fíjense la cantidad de predictores que tendríamos, ¿no? 2.316.000 predictores. Esto es una barbaridad, o sea, esto es monstruoso. Con eso ustedes no podríamos hacer un aprendizaje porque necesitaríamos cientos de miles de, de imágenes, millones de imágenes, realmente millones, cientos de millones de imágenes para entrenar nuestro algoritmo. Y eso es imposible, ¿no? Obtener esa cantidad de imágenes es imposible. Ok, entonces, claro, nosotros podemos tomar una alternativa y como les dije, vamos a transformarle a esta imagen a una escala de grises, ¿sí? Y ahí tienen una imagen transformada en escala de grises y nosotros podemos ver aquí cuál sería la dimensión de esa imagen en escala de grises. Ok, fíjense, ahí está, ¿no? Ya solo tengo 965 por 800, es decir, ya no tengo las tres matrices a los que yo estaba haciendo referencia. Y por último, a esta imagen, inclusive yo le hago más pequeña, ¿no? Y si ustedes ven esta imagen, hacerle más pequeña, fíjense, es una imagen de 180 por 180, ¿no? Entonces, claro, sin perder la forma de que supongamos que yo quiero reconocer entre perros y gatos, ¿no? La forma de mi imagen siempre va a seguir siendo un perro, así por más pequeña que sea, ya no va, evidentemente va a tener un impacto en la forma de que una persona pueda reconocer la nitidez, la brillantez, de una imagen, sí, pero efectivamente el cerebro biológico de las personas está muy bien entrenado para poder definir o para poder clasificar entre un gato y un perro, ¿no es cierto? Pero sí que ese es un reto bastante fuerte y grande para poder clasificar en un proceso de visión por computadora. Y claro, para eso no necesitaremos que tenga una gran nitidez, sino que tenga realmente la forma de un perro o de un gato para poder entrenar nuestro algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Ok?
Ok, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando, chicos? ¿Ninguna? Ok, denme un segundo, por favor. Normalmente se debe hacer es que nosotros normalicemos esos datos, ¿ok? Para llevarlos todos a un rango entre 0 y 1, ¿no? Una normalización entre 0 y 1. Ahora, claro, ¿cuándo normalizamos esos datos? O cómo normalizamos, también hay diferentes técnicas de normalización. Una de las técnicas preferidas es que se le ponga el valor mínimo a 0 y el valor máximo que se lo lleve a 1. O también se lo puede pasar esos valores por una función que se denomina sigmoidea, ¿no? Una función sigmoidea, y también eso hace que los datos puedan ser normalizados. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora, luego de eso, nosotros podemos pasar a una extracción de características y ahí también podemos tener varias técnicas para extraer características. Una de las técnicas más apetecidas realmente es el análisis de componentes principales, ¿no? El análisis de componentes principales. Esta técnica o este módulo en libros, ustedes también pueden encontrarlo como feature selection o reducción de la dimensionalidad, ¿no? Son técnicas de reducción de dimensionalidad, el tema de del análisis de componentes principales. Sí, también nosotros podemos trabajar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Y claro, ahí podríamos aplicar, o una de las técnicas que nosotros en el laboratorio utilizamos es dividir la señal en pequeñas ventanas, y a cada ventana de estas nosotros le aplicamos funciones estadísticas, como por ejemplo la raíz cuadrática media, la moda, la desviación estándar. ¿Qué más le aplicamos? El valor absoluto medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas también son técnicas que se aplican para generar extracción de características. O cuando se trabaja en el dominio de la frecuencia, podemos trabajar con la transformada de Fourier o con la transformada de Weblitz, ¿ok? Y esas son técnicas de extracción de características. Adicional a eso, también podemos trabajar en el dominio de la selección de características. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre extracción de características y selección de características? La selección de características a nosotros nos va a devolver un orden o un ranking de las características que mejor describen al problema, ¿no? Y para eso también podemos encontrar técnicas. Hay un montón de selectores de características, pero con uno de los que estamos trabajando ahora mismo es algo que se denomina extracción de características de máxima relevancia y mínima redundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos métodos o estas técnicas de selección de características lo que hacen es definir la correlación que existe entre una variable y otra variable. Y si es que tienen una alta correlación, quiere decir que las dos variables ahora mismo podrían estar eh, dándome la misma información sobre ese problema, ¿no? Y claro, una de las principales requerimientos es que las variables sean independientes, ¿no? Entonces, claro, mientras que cada una de las variables me pueda dar diferentes características del mismo problema, pues es mucho mejor para poder, tener un mejor clasificador. ¿Ok? Y esas podrían ser técnicas que nosotros utilicemos para extracción o para extractores de características, ¿ok? Y finalmente, pues, de aquí podríamos pasarnos ya con un dataset que tengamos ya las características adecuadas y apropiadas al módulo de clasificación, ¿ok? Y este módulo de clasificación, jóvenes, solamente aquí es en donde nosotros vayamos a aplicar los algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning o los algoritmos de Deep Learning, ¿no?
en donde que nosotros podríamos ver algoritmos de Machine Learning dentro de Supervised Learning, ¿no? Algoritmos como redes neuronales artificiales, ¿ok? Support Vector Machine, ¿ok? Árboles de decisión, ¿ok? Los vecinos más cercanos, ¿ok? Y claro, dentro de Deep Learning también nosotros podríamos tener un montón de familias que podríamos trabajar, como por ejemplo las redes neuronales convolucionales, ¿ok? Podríamos trabajar con algoritmos como LSTM, ¿ok? O Long Short Term Memory, ¿ok? Y claro, todos estos son algoritmos de las familias de Machine Learning o de Deep Learning. Sí, dentro de este proceso nosotros vamos a dedicarnos a trabajar con redes neuronales artificiales y precisamente lo que vamos a intentar ver ahora será cómo funciona un perceptrón y cuál es el proceso que se lleva a cabo para que este perceptrón pueda aprender. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Fabuloso. Ok, entonces, bien, dentro de este proceso, dentro de todo este proceso en donde nosotros sabemos que la inteligencia artificial intenta de alguna manera replicar el proceso cognitivo, ¿cierto? De las personas, ¿ok? Nosotros podemos evidenciar que en el campo biológico el cerebro humano está compuesto de aproximadamente 100,000 millones de neuronas, ¿ok? La neurociencia ahora mismo lo ha discutido y dice que tiene entre 80 y 100,000 millones de neuronas, llegando a un punto en el que la neurociencia ha aclarado tácitamente que un cerebro humano que puede tomar decisiones y clasificar de una manera sencilla es que puede tener 86,000 millones de neuronas u 86 billones de neuronas. ¿Sí? Y claro, con esa cantidad de neuronas que tendría nuestro cerebro, podríamos llevar a cabo procesos en los que sería muy fácil trabajar o, claro, procesos en los que una máquina podría ser más eficiente que un cerebro humano. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos en un proceso en el que necesitamos clasificar perros de gatos, ¿no? Nosotros observamos la imagen y podríamos fácilmente decir que corresponde a una clase perro o que corresponde a una clase gato. ¿De acuerdo? Y eso sería muy fácil para un proceso de cognición humana, ¿cierto? Pero sí que sería muy complejo, ¿cierto? Para un cerebro humano generar procesos aritméticos complejos, ¿no? En donde nosotros le pediríamos generar, yo que sé, la raíz cúbica de un valor muy grande, ¿no? Es probable que logremos conseguir ese valor, ¿sí? Es probable que sí, pero podríamos tardarnos mucho, mientras que para una computadora generar ese proceso sería prácticamente instantáneo, ¿no es cierto? Y eso se da básicamente porque nuestras neuronas no tienen el mismo ciclo de frecuencia de un transistor con el que se genera una computadora, ¿no? Y claro, eso hace que el proceso matemático sea mucho más rápido. ¿De acuerdo? Sin embargo, el problema de clasificación por una computadora es mucho más complejo. ¿De acuerdo? Y bueno, esto, y en referencia a esto, pues en el año 57, este señor Frank Rosenblatt aparece y de alguna manera, pues propone una analogía entre una neurona biológica y una neurona artificial.
¿ok? Lo curioso de esto es que este señor Rosenblatt ni siquiera es matemático, no es ningún genio de la computación. De hecho, ustedes pueden observar en esa imagen, las computadoras a esa época recién estaban apareciendo, ¿no? Y claro, en esa época no es que se podía hacer mucho con una computadora por su limitada capacidad. Sí, sin embargo, este señor es de profesión psicólogo, ¿no? Psicólogo, evidentemente debió haber sabido algo o mucho de matemáticas y también algo de computación para poder programar estas computadoras que literalmente tenían el poste de un cuarto, ¿no? Y propone el primer perceptrón, lo que nosotros conocemos como la base de una red neuronal artificial, ¿no? El primer perceptrón que este señor Rosenblatt propuso precisamente es clasificar a figuras geométricas, ¿no? Y si ustedes ven en la primera imagen, en la parte superior, ahí es en donde nosotros podemos evidenciar las figuras geométricas que Frank Rosenblatt propuso clasificar, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la analogía que nosotros hacemos entre una neurona biológica y una neurona artificial? Ok, una neurona biológica está compuesta por dendritas, ¿sí? Dendritas son todas estas ramificaciones que se desprenden del núcleo, que es en donde vamos a obtener la energía, ¿no? Electromagnética que se genera en las sensaciones. Por ejemplo, si ustedes ahora mismo se producen un pellizco ligero en la piel, ¿no es cierto? Estas neuronas van a generar una reacción, ¿ok? Y claro, esta sensación de dolor del pellizco, ¿ok? Está siendo tomada como un input, ¿no? De entrada a través de las dendritas. ¿De acuerdo? Estas dendritas tienen una analogía a los inputs de nuestro algoritmo, de nuestro perceptrón. ¿Cuál es el input de nuestro algoritmo? Los X, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos acabado de revisar cuál es el tipo de dato que nosotros vamos a tener, ¿no? Para aprendizaje supervisado, y precisamente son los pares ordenados X y Y. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, claro, estos X son los ingresos que van a tener nuestras dendritas. De acuerdo a esto, nosotros podríamos marcarle de alguna manera para poder identificarlos, ¿no? Y podríamos decir que es, ok, esto, pero vamos a cambiarle de color porque ahí no se va a identificar. Ok, esto de aquí deberían ser nuestras entradas a nuestros inputs a las reacciones químicas que serían nuestras reacciones con las dendritas, ¿ok? Pero luego podríamos también decir que tenemos un núcleo, ¿ok? Esta neurona tiene un núcleo y lo que vendría a ser análogamente al núcleo de nuestra neurona artificial sería esta neurona que está aquí, que es básicamente en donde se generan los procesos químicos, ¿no? Y para nosotros, pues en esa neurona se va a generar un proceso aritmético, un proceso matemático, ¿sí? En donde que se multiplican literalmente los pesos por las entradas, ¿ok? Estos pesos que estamos viendo aquí se van a multiplicar por las entradas, ¿ok? Y claro, al ser, recuerden que al inicio de la clase habíamos dicho, ¿no? Un perceptrón, ¿qué es? Un perceptrón es un clasificador lineal, ¿no? Y claro, al ser un clasificador lineal, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente tenemos la ecuación de la recta, ¿ok? Y la ecuación de la recta, ¿qué va a estar dada? Precisamente la multiplicación de estos pesos por cada uno de sus respectivas entradas, ¿ok? Y esta sumatoria de los pesos por las respectivas entradas estarán pasadas por una función de activación, ¿ok? Y aquí pongan mi atención. Las funciones de activación que van a estar presentes en las neuronas pueden ser de varios tipos.
Por ejemplo, una función puede ser de tipo Harlim, que es la función que nosotros estamos viendo ahora mismo en la pantalla. ¿Cuál es la función de tipo Harlim? Una función de tipo Harlim es aquella función que nos dé como resultado la sumatoria de la multiplicación de los pesos con las variables de entrada. Todo lo que sea menor o igual a 0 va a recibir como valor 0. Y todo lo que sea mayor que 0 en ese proceso de multiplicación me va a dar como resultado un valor 1. Perdón, jóvenes, perdón. Ay. Bien, muchas gracias, jóvenes. Disculpen, ¿ah? Entonces, esta es una función Harlim que es la que va a estar presente precisamente en un perceptrón, ¿no? Un perceptrón tiene como característica que su función de activación, la función de activación de la neurona es una Harlim. ¿Ok? ¿Y por qué se llama función de activación? Nuevamente, no haciendo referencia a la neurona biológica, en el núcleo algún proceso biológico se genera para que las entradas que están generándose, las reacciones, los inputs, ¿no? El pellizco, el calor, la sensación que está recibiendo esa neurona, pueda generar algún proceso biológico y genere una respuesta, ¿no? O más bien genere una reacción. ¿Ok? Y en el mismo sentido, pues, ¿no? Esta neurona que estamos viendo aquí en esta neurona artificial, ¿no es cierto? Tiene que generar este proceso, ¿no? Matemático en este caso, en el que se multiplican pesos por entradas y se pasa por una Harlim y se decide si es 1 o si es 0. ¿Ok? Y claro, esta decisión en la neurona biológica estará dado por el axón. ¿Ok? El axón, esto que estamos viendo acá, este axón es precisamente el que va a llevar la respuesta del proceso biológico o químico que se lleva en la neurona y lógicamente aquí va a llevar la respuesta del proceso aritmético que esté pasando por esta neurona, ¿ok? Y claro, esta salida de aquí es la que de alguna manera va a servir para que estas ramificaciones del axón se conecte con las ramificaciones de otras células, de las dendritas de otras células, y ahí es en donde se lleva a cabo el proceso que nosotros conocemos como sinapsis neuronal. ¿Ok? Entonces, claro, ese proceso de sinapsis neuronal es el paso de información llevada a cabo desde una neurona hacia otra neurona por medio de un campo electromagnético que se está generando. ¿Ok? Eso es lo que en teoría nosotros conoceríamos como un perceptrón análogo a una célula biológica, ¿sí? Y claro, este proceso de aquí es el proceso que literalmente se lleva a cabo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos? Sí, jefe. Ok. Perfecto. Ok, jóvenes, denme un segundo, por favor. En este punto, lo que habíamos comentado hace un momento es que nosotros tenemos un perceptrón y un perceptrón no es nada más allá que tener un W sub 0 más, ¿ok? Un W sub 1 por X sub 1, ¿ok? Más un W sub 2 por X sub 2, ¿ok? ¿Por qué esto de aquí? Porque simplemente estamos trabajando en un plano euclidiano de 2 dimensiones, ¿ok? Entonces, claro, si nosotros vemos esto de aquí y decimos, a ver,
voy a trazar un perceptrón. Entonces defino el primer punto y claro, sabemos que un perceptrón no es nada más allá que poder dividir dos clases, ¿no? Una clase 1 y una clase 0. Ok, entonces todo lo que esté acá arriba de esta clase, de este perceptrón, va a pertenecer a la clase 1 y todo lo que esté debajo de esto va a pertenecer a la clase 0. Todo lo que caiga, todos los vectores que caigan en ese sentido van a ser o clase 0 o clase 1, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacernos espacio de esto. Tri. Ok, ahora bien, para definir esta recta, ¿qué es lo que nosotros vamos literalmente a hacer? Nosotros sabemos que este punto de aquí tendríamos el W sub 0, jóvenes, ¿para qué nos sirve dentro de la ecuación de la recta? Es una ecuación de la recta, no es otra cosa nada más allá extraordinaria, ¿no? Ahora bien, esta ecuación de la recta definida como W sub 0 o la variable W sub 0 nos sirve para poder acercar o alejar nuestra frontera de decisión de nuestras clases, ¿no? Supongamos que esta frontera de decisión o este clasificador estamos ahora mismo teniéndole por aquí, ¿ok? Eso quiere decir que este W sub 0 será de menor valor, ¿ok? En el mismo sentido, si es que yo tengo una frontera de decisión en este sentido, ¿no? Quiere decir que mi W sub 0 será de mayor valor, o sea, o tendrá un valor más alto. ¿Ok? Porque de alguna manera el valor que tome W sub 0 es el que me podrá definir cuál es, qué tan separados están nuestras fronteras de decisión, tomando como referencia el eje central de nuestro plano de coordenadas, ¿ok? Imaginen ustedes que tenemos una frontera de decisión que pasa precisamente por el centro del plano euclidiano de características dos-dimensional. ¿Ok? Eso quiere decir que el W sub 0 en este punto vale 0. ¿Ok? Y esto ustedes, claro, podrían identificar cuando de alguna manera nosotros trabajábamos con el proceso de las dicotomías, ¿no? Entonces, bien. Ahora, jóvenes. Perfecto. Esto está claro, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora bien, vamos a demostrar que efectivamente este proceso de aquí, definimos un punto. ¿Cuál es este punto de aquí? Definimos la ecuación de la recta W1X1, W2X2. Ahora, claro, los Ws son los valores que nosotros vamos a calcular, ¿no es cierto? Son los que el perceptrón de alguna manera tiene que devolvernos, porque eso es un perceptrón, ¿ok? Un perceptrón no es nada más allá que tener un W que sea igual a W sub 0, W sub 1, ¿ok? W sub 2, los valores, ¿no? Los valores que tomen estos W, y claro, si es que es X dimensional, será este será el perceptrón que nosotros estamos ahora mismo trabajando, ¿ok? Ahora bien, en este punto que estamos nosotros teniendo aquí, el W sub 2, X sub 2 tendrá algún valor, pero X sub 1 efectivamente en este punto vale 0. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo tengo aquí? W sub 0 más, ¿ok? W sub 1 por 0, ¿ok? Por 0 más W sub 2 por X sub 2, ¿ok? En este punto, esto de aquí evidentemente va a valer 0
Ok, ¿y qué es lo que yo debería tener aquí? W sub 0 más, y esto evidentemente tendría que ser igual a 0, ¿no? Porque es la ecuación de la recta, pues. Ok, más W sub 2 por X sub 2, y esto es igual a 0. Ok, y claro, en este punto, si yo despejo X sub 2, ¿qué es lo que voy a tener? Menos W sub 0, ok, que multiplica a W sub 2. Ok, y este sería mi valor de X sub 0, de X sub 2, perdón. Ok, esto sería mi X sub 2. Ahora, claro, si yo quiero trazar mi recta, ¿no? Mi clasificador, que me está dividiendo literalmente el plano, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular este otro punto de acá, ¿ok? Y este otro punto de acá también debería ser W sub 0, ¿ok? Más W sub 1 por X1, ¿ok? Más W sub 2 por X2, ¿ok? Igual a 0. ¿Y por qué este W sub 1, X sub 1, W sub 2, X sub 2? Precisamente por esto que nosotros estábamos viendo acá, ¿no? W sub 1 por X sub 1, W sub D por X sub D, en el punto en el que tengamos o seamos D-dimensionales, ¿cierto? Pero ahora mismo nosotros estamos hablando de que solamente tenemos 2 dimensiones, entonces tengo una recta en X sub 1 y X sub 2, ¿ok? Y claro, en el mismo análisis que habíamos hecho en el punto anterior, es en el que nosotros deberíamos decir, no, X sub 1 aquí tiene algún valor, pero X sub 2 aquí me vale 0. Entonces yo debería tener esto como W sub 0 más W sub 1, X sub 1, ¿ok? Más W sub 2 por 0, y esto evidentemente es igual a 0. ¿Ok? Esto de aquí se hace 0, ¿ok? Y yo debería tener algo como W sub 0 más W1, X sub 1, ¿ok? Y esto sería igual a 0. Perfecto. Ahora, claro, si yo despejo X sub 1, ¿qué es lo que yo debo tener? Menos este W sub 0, ¿ok? Y W sub 1 acá, ¿ok? Y esto de aquí sería mi X sub 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, claro, yo tengo un punto que simboliza un vector, precisamente este vector de aquí. Y este vector es el que me va a dejar ver a mí la dirección del perceptrón, ¿no? La orientación de nuestro perceptrón. ¿Ok? Precisamente este punto es el que me deja ver la orientación de mi perceptrón. ¿Ok? Entonces yo tengo que mi punto W va a valer W sub 1, W sub 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, claro, ¿cómo sé que este vector es perpendicular? Tiene que ser necesariamente, ¿no? Perpendicular a mi perceptrón, ¿cierto? Solo y solo si esto es perpendicular. ¿Cuándo es perpendicular? Cuando tenemos 90 grados. Sí, solo y solo si es perpendicular o tiene 90 grados, estaremos hablando de que son de que son perpendiculares, ¿ok? Entre el vector de dirección y el perceptrón. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Jóvenes. Sí, Sí, Inge. Ok, ahora bien, por geometría, jóvenes, por geometría, ¿cuándo nosotros sabemos que cuando nosotros sabemos que
un vector es perpendicular a otro vector. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos nosotros eso? Cuando el producto punto de un vector con el vector subsiguiente es igual a 0. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál es la situación, jóvenes? Quiero que ahora mismo ustedes me demuestren, ¿no? Van a coger un papel y un lápiz y me van a demostrar que este vector W1, W2 es perpendicular a mi perceptrón. ¿Ok? Aquí tienen ya los valores con X sub 2, X sub 1 y W con el que ustedes pueden generar este proceso. ¿De acuerdo, jóvenes? Jóvenes. Sí, jefe. Ok, Sí. demuéstrenme esto, por favor. Yo estoy aquí. ¿Cómo van, chicos? Jóvenes, ¿cómo van con el cálculo? ¿Cómo van con la demostración? Estaba realizando muy buena de mi parte. Ok, unos 5, 10 minutos más y prendemos cámaras para que por favor me muestren. Ok.
¿Cómo me viste? Ok, jóvenes, a ver, por favor, prendan las cámaras para revisar. A ver, Cristian. No se ve ni escucho. No creo que se vea, Inge, por la cámara, o no sé, ahí creo que se ve, no sé. Bueno, Cristian, cuéntame cuál es el principio que usted tomó para poder hacer esa demostración. A ver, sería prácticamente la aplicación del producto a punto, que sería multiplicar en este caso, bueno, por decirlo así, el x1 con el x2 y sumado más el y1 por el y2, que en este caso, con la simplificación, digamos que me va a quedar una resta del w sub 0 y entonces me va a salir 0. Entonces dice que para que dos vectores sean perpendiculares, el producto a punto debe ser 0. Perfecto. ¿Quién más tiene? Señor Barriga. No sé si se ve, Inge. No sé, el señor García, pero el señor García creo que está entregando dólares o alguna cosa así. Y no sé. A ver, no se nota, señor Barriga, no se nota. Entonces, es el mismo principio que aplicó el compañero Christian, la multiplicación de los dos vectores, y al sumarse queda 0 para
Claro, perpendicular el producto. Ujú. Perfecto. Ok. Listo, chicos. Escúchenme una cosa. La próxima clase es el día miércoles, ¿no? Miércoles. Ok, el día miércoles. Espérenme. ¿Dónde estoy? A ver, deme un segundo. Ok, jóvenes, el día miércoles lo que vamos a hacer es tratar el algoritmo del perceptrón, ¿ok? El día miércoles. Entonces, bien, sin más que ver el día de hoy, pues me despido, muchachos, de ustedes. Más bien, muchas gracias por asistir. Ha sido un gusto y nuevamente tengan un bonito y próspero año con toda su familia. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. Gracias, Inge, Gracias, igualmente. Inge.